Hola, les habla Andrés Ortega desde Bolivia para todos los países que nos están viendo, para toda la gente que nos está viendo, para todos los que piensan diferente, para toda la gente que cree en la derecha o que no sabe que existía, pero ahora sí le gusta porque le hemos explicado, para la gente que quiere saber qué es el liberalismo, para la gente que quiere y vive el capitalismo aún sin saberlo. Le vamos a explicar todos, vamos a debatir con la gente siempre, vamos a darle información. Y esta es nuestra cuenta de Twitter, @pensardiferente. Y les invito a que me sigan para que tengamos siempre ese contacto con la gente que se interesa por la derecha y el capitalismo de libre mercado. Bienvenidos al programa Propiedad Privada. Bien, vamos a concluir esta segunda parte con lo más importante que habíamos dejado pendiente. Este es el tema: la corrupción. ¿Cómo resolvemos la corrupción desde el capitalismo de libre mercado, desde la derecha? En Bolivia siempre vamos a escuchar decir a la gente que no importa el gobierno, que los de derecha, los de izquierda nos han robado, que todos los gobiernos son lo mismo, etc. Evidentemente, todos los gobiernos son lo mismo. Porque desde 1938 en Bolivia no hay derecha. No hay un partido de derecha. No hay un partido que plantee el capitalismo del libre mercado. No hay un partido que defienda el libre mercado, la propiedad privada y un gobierno chico, reducido. Entonces ahí tenemos la primera diferencia entre la izquierda y la derecha. La izquierda propone un gobierno grande, un Estado poderoso, un gobierno con miles de ministerios y miles de oficinas del Estado y miles de empresas del Estado, porque cree que puede manipular la economía, puede agarrar la economía y manejarla de mejor manera que el mercado libre, que el mercado es explotador, que la derecha es mala, que nos quita nuestros recursos. Nos han metido una serie de ideas en la mente desde más o menos 1938, que es muy difícil salir de eso. La gente vive en una matrix, esa matrix donde creemos que el socialismo es la única forma de gobernar, donde nos enseñan, por ejemplo, desde la escuela que el Estado tiene que darnos salud y educación. Eso es un error. Eso dice el manifiesto comunista. Eso dice la izquierda, eso dice el socialismo. Es un Estado socialista el que te da salud, educación, el que controla el mercado, el que te da mejores precios, entre comillas, porque los empresarios son unos malditos desgraciados que destruyen tu ahorro. No, y no es verdad. Eso no es verdad. No es cierto ni puede ser cierto. El socialismo es toda forma de interferir en el libre ejercicio de la función empresarial. Es la forma en que el Estado interviene en la vida de la gente. Es la forma en que los ciudadanos se ven acorralados por el Estado. Es la forma en que se suben los impuestos, se interviene la banca, se interviene, gracias a un banco central, se intervienen las empresas privadas, se nacionalizan los recursos naturales, los recursos de la gente en términos socialistas, y eso es lo que hacen para llegar al extremo en el que vivimos en Bolivia, o peor aún en Venezuela. Y eso es muy grave. La economía no funciona así. La economía debe ser libre en el mercado libre. Pero toquemos el tema fundamental que nos reúne ahora para terminar esta segunda parte: la corrupción. Aquí dice, no hay corrupción en el mercado de peluches, no hay corrupción. No hay corrupción en estos temas, no hay corrupción en el mercado de dulces, en los edredones, en las toallas, no hay corrupción. Porque solamente hay corrupción donde hay algo que está regulado por el Estado. Esa es la corrupción. Y además es una acción institucionalizada, porque no importa quién esté ahí, va a llegar a ser corrupto, por acción o por omisión. En cambio, no hay que confundir, en la empresa privada pueden existir delitos, que no es lo mismo ser delincuente que ser corrupto. No es lo mismo estar realmente dedicado orgánicamente, institucionalmente a robarle a la gente, que una persona que esporádicamente o por su condición
de cualquier forma se dedica a delinquir. Un delito es un robo, es un asalto, es una agresión física, un tema de propiedad privada que está castigado, ¿no? O sea, no hay una empresa privada donde las personas se dediquen a delinquir, eso no existe. Evidentemente pueden haber delincuentes, pero es la excepción, porque estamos compuestos por seres humanos, ¿no? Y hay seres humanos que lamentablemente delinquen. Pero en el aparato estatal hay una estructura formal para que se cometan delitos. Ese es un problema. Entonces, ¿cómo se reduce? ¿Cómo se termina? ¿Cómo se acaba con la corrupción? La corrupción es, señores, el resultado de leyes malas, es el resultado del estatismo, es el resultado del socialismo. Esa es la corrupción. La corrupción es un síntoma, no es una enfermedad. La enfermedad es el Estado, la enfermedad es el socialismo, la enfermedad es que hay demasiadas regulaciones, hay demasiadas leyes malas, hay demasiadas acciones del Estado que te impiden hacer lo que creas pertinente hacer. Por lo tanto, hay corrupción. Entonces, ¿cuál es la forma que propone la derecha y el capitalismo del libre mercado y el liberalismo para terminar con la corrupción? No es siendo más honestos, no es dándole más penas más duras a los que sean encontrados en corrupción, no tiene nada que ver con eso. El origen de la corrupción es el tamaño del Estado, es el tamaño de las leyes malas, es la injerencia de los gobernantes sobre la economía de la gente, es la injerencia del Estado en las acciones que le impiden al ciudadano hacer mejor las cosas. Por lo tanto, la única forma de terminar con la corrupción es reduciendo el tamaño del Estado, quitándole al Estado atribuciones que no le competen por naturaleza. El Estado solo está para darte seguridad y justicia y algunas obras públicas y nada más. El Estado no está para hacer empresas de papel, de cartón, de papas fritas, no está para hacer pan, no está para hacer harina, no está el Estado para todos, no es su naturaleza, es epistemológicamente un error que el Estado se dedique a hacer otras cosas que no le competen. Entonces, la única forma de terminar con la corrupción es reduciendo el tamaño del Estado, reduciendo el presupuesto del Estado, reduciendo las atribuciones del Estado. Y la gente dirá, ¿y quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a dar salud, educación? ¿Quién nos va a dar calles? ¿Y quién nos va a dar todas las maravillas que el gobierno nos da? Para empezar, no nos da nada. La educación en Bolivia es carísima. La educación de un niño en la escuela fiscal de cualquier ciudad, de cualquier pueblo de Bolivia, nos cuesta a todos los ciudadanos casi $200 al mes. Ese es el logro del socialismo. Ese es el logro de la economía mal administrada por el Estado. Y no lo puede administrar bien porque sus criterios son estrictamente políticos, no son criterios empresariales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Devolverle a la gente la posibilidad de educarse, la salud y todas las actividades que el Estado le quita. Eso hablaremos en otros programas en el futuro, pero lo importante es entender que la corrupción no es un síntoma, no es una enfermedad, no es un problema, es un síntoma, es el resultado del verdadero problema que es el Estado, el estatismo, el gobierno, el socialismo. Ese es el verdadero problema, que se inventa tareas que no le competen, que se atribuye funciones que no le son naturales al Estado y que destruyen la economía, porque además empieza a engordar y no hay cómo parar. El Estado tiende a crecer más, el Estado tiende a tener más atribuciones, el Estado te regula la sal que vas a comer en tu comida, el azúcar que tiene que tener tus refrescos, le pone impuestos a A, a B, a Z, a X, sube los impuestos, sube las normativas, suben las regulaciones, te prohíbe ejercer tu derecho a la propiedad privada. Y hay mucha gente que nos dice, no, pero esto no es socialismo, todavía no se ha llegado a, no sé, que haya, todas las empresas sean del Estado, o que realmente dejemos de pagar impuestos porque todo es del Estado. Claro, cuando el socialismo avanza, los impuestos ya no existen porque todo es del Estado. Eso se llama comunismo. Y eso es muy grave, porque quiere decir que el Estado te quita todos los recursos posibles para administrarlos ellos
en la mejor forma que a ellos les convenga en términos personales. Entonces la única salida a la corrupción es reducir el tamaño del Estado, hacer un gobierno más chico que se dedique a muy pocas cosas. En Bolivia, por ejemplo, tenemos 21 ministerios, deberían ser máximo 7. Tenemos millones, miles de millones de dólares en presupuesto a costa de los impuestos, y esa es otra pregunta que nos ponían hace un momento. A costa de los impuestos que suben, el Estado empieza a darnos muchas cosas, gratis, entre comillas. Pero como ya hemos visto, la educación es carísima, la salud es carísima y no le llega a casi la mitad de los bolivianos. No tienen salud pagada por el Estado, que en realidad es pagada por nosotros mismos. Y lo que hay que hacer, aunque a muchos les cueste entender, es privatizar. ¿Y qué es privatizar? Hablaremos de esto el próximo viernes, sobre qué es privatizar y sobre cómo resolver otros problemas que se presentan en el país gracias al socialismo, desde la visión de la derecha real, desde la visión del capitalismo, del libre mercado, desde la visión de los que proponemos una alternativa al socialismo. Resumiendo, ya saben, la corrupción es resultado del Estado, de las leyes malas, de la injerencia del Estado en la economía y del engorde que tiene el aparato estatal. Vamos a terminar con la corrupción reduciendo el tamaño del Estado. No es que nosotros seamos más honestos que nadie, no, seguramente tenemos errores, por supuesto que sí. Pero si reducimos el tamaño del Estado, vamos a reducir las posibilidades reales de que la gente en el gobierno o en los gobiernos pueda ser corrupta, porque no va a ser su atribución. Hay que devolverle al maestro la educación, al médico la salud, a la enfermera la salud, a la gente que hace empresa, que nos dé empleos. Ellos son los que tienen que hacer las tareas, devolvernos a los ciudadanos los recursos, bajar los impuestos, dejar de gastar en cosas fantasiosas. Es importante entender eso. Eso es la derecha, esa es una alternativa. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en los próximos programas. Y un saludo desde Bolivia a toda la gente que nos está viendo. Gracias.